Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues tenemos que comenzar con energía, como cada lunes, ¿no? Pues lo hacemos hablando de algo que nos interesa a todos y que tenemos cada día más claro, que es nuestra boca, pues salud bucal. Para ello, siempre hay que contar con el mejor de los profesionales. Hoy estoy acelerada, voy a relajarme. Pues yo cuento con él. Además, yo creo que le conocen o deberían conocerle. Normalmente siempre se sienta con nosotros Ambrosio Bermejo Fenoy, pero hoy está David. Otra generación de odontólogos. Pues David Bermejo Jover, que además también es odontólogo, pero especialista en periodoncia y en implantología. Y si lo he dicho mal, pues ahora David que nos corrija. Le damos la bienvenida. David, bienvenido. Lo has dicho perfecto. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, yo creo que lo mejor es que le digamos a la gente que hoy vamos a hablar del tema de esterilización. Toma ya, en implantología. Hoy vamos de nombres raros. Muy bien, sí, hoy toca hablar un poco de todo lo que rodea un poco a lo que solemos hacer, que siempre nos metemos en temas muy concretos pero de lo que hacemos, pero antes de hacer cualquier cosa es muy importante que todo siga una cadena muy específica para que todo esté muy limpio, por decirlo así en pocas palabras. Es la parte previa a todo y la parte más importante, la parte ¿no? más importante. Y la que no solemos preguntar los clientes cuando los pacientes. Sí, porque cuando se da vamos. por hecho, es una cosa que, bueno, la gente espera que esté siempre así. Sí que es verdad que pues en algunas circunstancias, en algunas clínicas no siempre se mantiene, pero sí, normalmente la gente ya da por hecho que esto tiene que ser así, pero realmente hoy vengo a explicar pues todo, o sea, un proceso que es largo, que hay que ser muy meticuloso y hay que hacerlo muy bien para que luego no hayan infecciones y luego no hayan problemas. Entonces creo que es un tema importante. ¿Y desde cuándo se comienza a llevar a cabo esta esterilización, por supuesto? Efectivamente, sí. Podemos hablar un poco de historia, si queréis, al principio. El principio, bueno, pues el primer microscopio, ¿no? Porque claro, todo esto empieza con microorganismos, con bichos muy pequeños, ¿vale? Y el primer microscopio fue inventado por Anton van Leeuwenhoek, que fue en 1683, fue un alemán. Esto dio pie a un montón de descubrimientos posteriores, ya que ya supieron que había microorganismos muy pequeños, entonces ahora ya lo que consistía era en combatirlos. Por lo tanto, después, siglo XIX, 1865, Lister, que era un cirujano inglés, él lo que descubrió fue que calentando las preparaciones a unas temperaturas determinadas, estos bichos morían, las bacterias desaparecían, ¿de acuerdo? También inventó los términos de asepsia y antisepsia, es decir, combatir a los microorganismos o destruirlos por completo, ¿de acuerdo? Más tarde, y un poco desarrollando a partir de estos datos de Lister, que los utilizó Pasteur, él lo utilizó todo, pero además lo implementó y dijo, bueno, a partir de los 44 grados todo se muere y yo creo que hay que utilizarlo en alimentos. Y dijo, pues hay que hacerlo en el vino, en la leche, en muchos alimentos, claro, y al final pues las empresas no lo veían muy bien. Como dato curioso, la empresa de vinos, pues las empresas decían, esto de calentar el vino no va muy bien, ¿no? Es como... Por lo tanto, pero él les dijo, vamos a hacer una prueba, hacemos unos vinos sin calentarlos, o sea, y luego los analizamos, y otros calentándolos y luego analizándolos, y vieron que si hacían la pasteurización, pues destruían los microorganismos. En los vinos que no existían las bacterias y los microorganismos. Y luego, pues evidentemente en lo nuestro, la primera autoclave, que viene a ser el horno, bueno, es como un horno, sí, realmente, pero es una máquina metálica muy grande, empleada en hospitales, pero más pequeñitas empleadas en los gabinetes odontológicos. Pues se puso a la venta en Estados Unidos, ¿vale? En 1933. Lo inventaron antes, Charles Chamberlain, ¿de acuerdo? Este aparato que veis a la izquierda es el primero, del 33. A la derecha tenéis los modelos más modernos. Fíjate a la izquierda que cómo se cerraba con una manivela tipo compuerta, y a la derecha pues mucho más ordenado, ¿vale? Con sus baldas, con sus bandejas, para poner todo nuestro material, cerrarlo, y con paneles táctiles pues poner todos los programas, son ciclos, ¿vale? Que aumentan mucho la temperatura hasta grados, pues 132 grados incluso, con lo cual más de la temperatura de ebullición hasta más allá de la evaporación, y para matar absolutamente todas las bacterias, ¿de acuerdo? Esas máquinas últimas que hemos visto, las más modernas, prácticamente están en todos los gabinetes y todas las clínicas. Sí, toda clínica por ley debe de tener un aparato así. Total, que estamos en nuestro derecho de preguntarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
Mejor. Bueno, pues más o menos ya hemos conocido la idea de hasta qué siglo es cuando llega esa máquina a implantarse en las Fíjate, en las 1933. que es muy reciente. 80, sí, 90 años. Tampoco es tan tarde, prácticamente. Y bueno, hablamos de... Bueno, este es un poquito el esquema que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Realmente dices, bueno, empezamos por el A. ¿Por qué por el post-tratamiento? Porque hay que empezar por algún sitio, es decir, venimos de alguna otra intervención o venimos de a lo mejor algún embolsado que ya lleva más de 6 meses o que lleva ya un tiempo. Entonces, claro, hay que poner la fecha también de las bolsas que esterilizas. En el post-tratamiento de la esterilización nos metemos en la siguiente para ver ya un poquito cómo vamos a ir haciéndolo. Tenemos objetivos en la esterilización, son 2. Romper la cadena epidemiológica, que es decir, destruir las bacterias para que no lleguen a nuestros materiales, y una vez estériles, no romper la cadena de esterilidad. Por meternos en el primer objetivo, en romper la cadena epidemiológica, bueno, el anterior venía a decir, por no meternos mucho en detalles, que simplemente hay muchos microorganismos, virus, hongos y priones, y no todos tienen la misma susceptibilidad. Los más sencillos o que mueren más fácil son los que más miedo nos dan, el VIH, el de la herpes, sí, son los primeros que mueren, y los más difíciles son las esporas de las bacterias y toxinas, junto con también los priones, son los más difíciles, ¿vale? Bien, entonces lo que hacemos en rompiendo la cadena epidemiológica, podemos romper a 2 niveles, entre el agente infeccioso, que son los microorganismos, y la vía de transmisión, que son nuestros materiales, con la siguiente, con este tipo de desinfectantes, cubeta de ultrasonido y estos autoclaves, ¿de acuerdo? En la siguiente veremos pues, cómo son los aparatos, veis los ultrasonidos, después de utilizar el material hay que limpiarlo muy bien protegidos, con trajes especiales, con los guantes, con las mascarillas, ¿vale? Pero los materiales se meten en ultrasonidos para desprender todo lo que son los tejidos duros, o todo lo que puede quedar blando de encía, en fin, o sangre, ¿de acuerdo? Y, o bien podemos meterlos en termodesinfectadoras, que también secan, la ultrasonidos no lo seca, la termodesinfectadora más lo seca, pero después, arriba a la derecha, siempre hay que meterlo en el autoclave, ¿de acuerdo? Para ya terminar de matar los microorganismos. La secuencia es bastante larga, como puedes ver, desde recoger el instrumental, descontaminar y limpiar. Aquí puedes hacerlo manual o automático. Automático con estos instrumentos que hemos visto, el baño de ultrasonidos o la termodesinfectadora. Manual hay que llevar mucho cuidado porque hay que ir pues, para no pincharnos, para no lacerarnos los dedos y llevando mucho cuidado con guantes, ¿de acuerdo? Es mejor automatizarlo porque entonces reducimos los riesgos, ¿vale? Luego hay que enjuagarlo, ¿de acuerdo?, con agua y secarlo muy bien, es muy importante secar. Después lo embolsamos y es muy importante también etiquetar con fecha. Para porque, saber claro, desde qué fecha está esterilizado. Hasta los 6 meses, efectivamente. Luego lo esterilizamos, aquí viene la parte, digamos, que la gente más conoce, ¿no? Pero fíjate todo el procedimiento que hay anterior. Y luego los ciclos llegan hasta 134 grados, suben y bajan, el vapor, o sea, la presión sube y también baja ciclos, no está constante a esa temperatura, ¿vale? Y luego pues hay que verificarlos, ya que es importante, es decir, aquí tenemos métodos físicos, químicos y biológicos y solo es fiable y por legislación en España el método biológico, que es con un microorganismo, una bacteria que soporta grandes temperaturas y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, por ley además, es cada cierto tiempo meter un vial con ese microorganismo dentro, o sea, vivo, dentro de nuestra autoclave y darle un ciclo, el que nosotros utilicemos normalmente. Luego lo sacamos, cogemos una estufita y lo cultivamos junto a otro microorganismo que no ha sido metido en el horno, el mismo, idéntico. Si cambia de color, en el que hemos metido en el horno, en el autoclave, entonces es que está funcionando mal y hay que revisar el horno, el autoclave, o bien llamar al técnico que venga y parar cualquier proceso a partir de ese momento con ese autoclave. Es muy importante. ¿Cuánto tiempo se hace esa...? Pues generalmente una vez cada 2 meses. Para comprobar que sigue mejor una vez al mes, pero sí, la legislación es una vez cada 2 meses porque realmente si funciona, los ciclos están preparados para que dure, pero ¿vale? Tú compras uno nuevo y está muy preparado para que dure. Pero hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. La cadena es complicadísima. Hombre, una vez que la aprendes, está todo mecanizado. Luego está mecanizado y lo vamos haciendo de forma rutinaria.
y viene dentro de, además hay un registro, es como un ordenador estos aparatos, tienen un registro que luego se pueden sacar e imprimir, entonces claro, tú puedes revisar y ver si ha dado positivo, o sea que está funcionando mal, desde cuándo está funcionando mal, qué intervenciones se han hecho desde que funcionaba mal, o sea, es decir, podemos investigarlo. Es decir, ¿De que acuerdo? está todo muy medido, controlado. está muy medido, sí, sí. Bien, en la segunda parte pues dices, bueno, ya está todo limpio, ya está todo estéril, ya está todo embolsado, ¿qué hacemos ahora? Pues antes de tratar al paciente aún hay una segunda parte, que es el pretratamiento, donde vamos a poner el material, porque en la siguiente imagen vais a ver que hay que cortar y no romper, y ahora es el segundo objetivo, claro, ¿no? Ahora ya que lo tenemos estéril, no romper la cadena de esterilidad, claro. efectivamente, desde la vía de transmisión, que es este material que ha salido ya del autoclave, hasta el paciente, que lo vamos a utilizar en boca, con el traje de protección individual y los paños estériles, muy importante, ¿eh? Entonces, claro, aquí tenemos, el traje de protección está compuesto de un montón de cosas, desde guantes estériles, gorro, bata estéril, mascarilla y gafas, hasta después ya tenemos todos los paños estériles. Cuanto más paños estériles pongas en el gabinete mejor, y también botas quirúrgicas para no meter microorganismos. Ahora se trata de que nosotros no le aportemos microorganismos, ¿de acuerdo? Este sería la imagen de un campo quirúrgico ya preparado. También hay una secuencia que no voy a entrar en ella de cómo se va abriendo todo, cómo se va tocando todo, está todo muy meticulosamente estudiado para no hacer infecciones cruzadas entre un gabinete y otro o dentro del mismo gabinete, y fíjate el detalle, también hasta los motores de implantes van cubiertos con plásticos que ya están desinfectados y estériles. También los asideros, las asas de arriba, si veis la lámpara, vamos con gorro, vamos con gafas, vamos con mascarillas, vamos con la bata, muy importante la bata quirúrgica, y los guantes estériles. También la auxiliar, todos, y vamos con pantuflas, con las botas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Fíjate, todo eso no lo Vamos vemos un poco de astronautas, con los ojos cerrados. pero es un proceso largo. Bueno, esto simplemente para recordar un poquito, ya que ya hablábamos de implantología, el proceso es fácil y es muy sencillo poner un implante, ¿vale? Eso que veis es un tornillito en una maqueta entre un diente y pues un canino y entre un incisivo lateral inferior izquierdo y un primer premolar, falta un canino y ahí está puesto el implante en el canino, ¿lo veis? Va dentro del hueso. Entonces aquí lo primero es una anestesia local, se abre muy poquito, la cirugía con lo suena muy mal, pero es muy poquito. La preparación del hueso es mínima, ya que veis que el implante es más pequeñito que un diente, y entonces es muy poquito, y la colocación del implante, y se cierra con un punto 2. Es más sencillo de lo que nos pensamos. Es mucho más sencillo de lo que nos pensamos. Hoy en día, claro. Efectivamente. Aunque luego tiene un proceso porque tiene que ser abrazado, ¿no? Fíjate, lo otro que no se habla de todo, hasta el momento de poner el implante, es un proceso más largo que el mismo implante. Que el mismo implante. O sea, hoy en día tiene que estar muy protocolizado, muy automatizado, hoy para en que día todo salga perfecto. Que se den infecciones en una clínica es bastante complicado, pero claro, romper esa cadena también es fácil. Es muy fácil. Es despiste más fácil de lo que uno se piensa. Y de hecho tenemos que estar muy concentrados siempre desde el principio que acabas con el paciente con ese instrumento que está sucio y lo vas a limpiar, hasta el momento en el que ese instrumento otra vez vuelve a la boca de 2 o 3 pacientes después o al día siguiente, porque es un proceso largo, meticuloso y muy estudiado, y hay que estar concentrado. Fíjate, y luego, no solo hasta que está embolsado, luego cuando lo abrimos también es un problema. A veces creemos que hay artilugios que abres, cierras y tiras. Y no, esos artilugios tienen que volver otra vez, por eso hay que pasar todo ese proceso. Efectivamente, y hay que tener los conocimientos, hay que instruir muy bien al personal y uno mismo estar muy instruido también, porque la velocidad muchas veces en muchas clínicas se va demasiado rápido, ¿de acuerdo? Como en franquicias o en fin. Se puede romper la cadena. La cadena no es que se pueda, es que se rompe. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que llevar cuidado porque esto me ha recordado un poco a las cadenas policiales. Ahora ya entiendo por qué dicen, se ha roto la cadena policial. Esto es el resumen. Bien, pues lo que hemos comentado, es decir, romper la cadena epidemiológica, es decir, destruir los microorganismos para que no lleguen al material, con nuestra desinfección y esterilización, y una vez que ya se ha esterilizado, ser minuciosos para mantener esa cadena de esterilidad a lo largo de todo el procedimiento de la cirugía, de todo lo que hagas al paciente. ¿De acuerdo? Fíjate qué vida más cuadricular dentro de una clínica, pensamos nosotros que no. Pues yo creo que con esto prácticamente podemos finalizar. Sí, tenemos la noticia. Hoy hay noticia. Mira, sí, pero normalmente ponemos la noticia científica, pero hoy va a ser una noticia que, fíjate, estamos ya muy acostumbrados a ver, y desgraciadamente muy acostumbrados a ver este tipo de noticias. El juez acusa a fundadores de iDental, de organización criminal, detienen a García Pellicer,
a Antonio Javier García Pellicer, ilicitano, que fundó el iDental 145 clínicas por toda España y fuera de España, que ha cerrado y que él, antes de que cerrara, vendió. Pues lo han detenido en Londres, fíjate, lo han detenido en Londres y está en la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo son empresarios los que no nos pueden embaucar, no nos podemos dejar embaucar, nos tenemos que informar muy bien, porque él era dentista, y fíjate, o sea, también, ¿de acuerdo? Entonces no nos podemos dejar engañar por gente que nos vende algo, que nos quiere hacer firmar enseguida y que nos quiere, pues eso, en realidad van a por un fin económico. Al final es una empresa, ¿no? Al final es una empresa. Y luego los últimos damnificados son los pacientes, ¿vale? Porque hay miles de pacientes damnificados por este señor, exacto. ¿vale? Entonces, bueno, hay que saber quién le pone el implante, evidentemente. Estos son los derechos del paciente. Porque son derechos propios del paciente. Y también preguntar, oye, ¿qué me estás poniendo? ¿Qué materiales estás usando? ¿Qué marca es? Porque quieren calidad, hay que decirles la calidad de lo que le están poniendo. Y saber lo que llevamos dentro. Efectivamente. Por supuesto. Efectivamente. Que luego está bien que lo tengas tú y lo sepas, si te pasa cualquier cosa y tienes que ir a un especialista, que le puedas decir lo que llevas puesto, ¿no? Claro. Y si vas luego al extranjero, o vives en el extranjero, o necesitas ir a otro dentista, y pues decirle, oye, mira, esta es la referencia para que él utilice los materiales necesarios para ese implante en concreto o esa prótesis. Pues mira, hoy hemos conocido mucho. Por un lado, las obligaciones de la clínica en sí y del profesional, y por otro lado, los derechos del paciente. Creo que ha quedado bastante claro, David. Pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti. Pues nada, le quitaremos unos minutos más a don Ambrosio y te traeremos más a menudo. Muy bien. Pues a la gente que está en casa me voy una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida.